Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a aprender dos conceptos muy sencillos que son el de masa atómica y el de masa molecular. ¿Sí? Vale, pues empezamos por el de masa atómica. La masa atómica es la masa que tiene un átomo de cualquier sustancia, ¿vale? De cualquier elemento químico. Es decir, cuando hablamos, ¿cuál es la masa de un átomo de oxígeno, un átomo de carbono, un átomo de hidrógeno? Pues todo eso es muy fácil saberlo gracias a la tabla periódica. Es decir, aquí en la tabla periódica nos va a dar ese dato. Ahora, no hay que aprendérselo. Esto de usarlo, ¿vale? De usarlo ya en ejercicio, nos vamos a ir aprendiendo los principales, pero siempre os lo vamos a dar como dato, ¿vale? Esto de nuevo no hace falta aprendérselo. Os lo vamos a dar como dato. Entonces, ¿dónde se consulta si queréis consultar la tabla periódica? Pero que ya os digo que no hace falta, la tabla periódica de hecho la vamos a ver más adelante. Aquí en la tabla periódica ese dato está aquí, es este numerito que tiene decimales que está en cada elemento, tiene su propio dato. Vale, pues del hidrógeno, por ejemplo, pues sería 1,008, que normalmente esto se redondea. Hidrógeno, pues ponemos un 1. Sodio, que es 22,99, sería 23. ¿De acuerdo? Entonces, todo esto, ¿de acuerdo? Es para calcular la masa atómica. Entonces, si yo digo, ¿cuál es la masa atómica del oxígeno? Pues nos vamos a la tabla periódica. De nuevo, no hace falta porque os lo vamos a dar como dato, pero bueno, para aquí este vídeo sepáis dónde se saca. El oxígeno tiene 15,99, ¿vale? Pues esto sería 16, siempre vamos a redondear, unidades de masa atómica. Se escribe la unidad. O lo que es lo mismo, 16U. ¿Vale? No hace falta poner UMA 16U. El del carbono, pues de nuevo vamos a tabla periódica y pone que es 12U, unidades de masa atómica. ¿De acuerdo? Y ahora el concepto de masa molecular. ¿Vale? Masa atómica es lo que pesa un átomo, pues masa molecular va a ser lo que pesa una molécula. ¿De acuerdo? Recuerdo que es una molécula. ¿Vale? Esto está aquí. Una molécula es la unión de átomos en un enlace estable, un enlace fuerte. Por ejemplo, el H2O, que es el agua, ¿vale? Eso es una molécula de agua. ¿Que está compuesta de qué? Pues está compuesta de dos hidrógenos y está compuesta de un oxígeno. Dos átomos de hidrógeno, ¿vale? Dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Y todo eso junto compone el agua, una molécula de agua. ¿Cómo se va a calcular su masa? Pues se va a calcular sumando las masas atómicas, ¿vale? Sumando las masas atómicas de cada elemento, es decir, todos los átomos que tengamos. Vamos a hacer el primer ejemplo ya, ¿vale? ¿Cómo se calcularía? Pues el que ya tenemos aquí, ¿vale? ¿Cómo se calcularía la masa molecular del agua? Pues como he dicho, sumando, a ver, lo voy a cambiar aquí, sumando las masas atómicas que tenemos, es decir, hidrógeno tenemos dos hidrógenos, ¿no? Pues sería 2 por la masa atómica del hidrógeno. ¿Cuánto es? 1. Más la del oxígeno, que la del oxígeno la he puesto aquí arriba, ¿vale? Que es 16. Pues sería 2 por 1 más 16 sería 18 unidades, ¿vale? Y esa sería la masa atómica del agua, de la molécula de agua. La masa molecular, perdón, no masa atómica. La masa molecular del agua sería 18 unidades, 18U. ¿Sí? Vamos a hacer dos ejemplos más, que los tengo por aquí. A ver si me lo consigo traer. No lo voy a conseguir. Esto de aquí. Aquí, ahora. Vale, a ver si lo puedo hacer grande. No voy a poder. Ahora, madre mía, se me ha resistido. Vale, no tan grande. Vale, pues eso de ahí. Tengo, el primero todo es H2SO4. H2SO4 es el ácido sulfúrico. A lo mejor el nombre os suena, pero ahora mismo no hace falta sabérselo. Yo simplemente quiero calcular la masa molecular del H2SO4. ¿Vale? ¿Cómo se calcula? Sumando las masas atómicas de cada elemento que yo tengo. ¿Qué tengo aquí? ¿Cuántos átomos tengo aquí? Pues tengo dos átomos de hidrógeno. Este numerito acompaña
la sustancia de la izquierda, 2 átomos de hidrógeno, un átomo de azufre, la S es azufre, y 4 átomos de oxígeno. Por lo tanto, ¿cómo se calculará su masa molecular? Pues multiplico 2 por la masa atómica del hidrógeno, que es 1, más la del azufre. ¿Cuánto es la del azufre? De nuevo, lo tienen que dar como dato. Si no, pues consultamos la tabla periódica. A ver, y encontramos el azufre. Y el azufre que está aquí tiene 32,06, ¿vale? 32,06 podemos poner 32 tranquilamente. Pues ponemos 32. Más 4 veces la del oxígeno, que la del oxígeno es 16. Esto es una operación combinada, estos 2, 32, ¿vale? 6 por 4, 24, con 1, 4, 5, 6, 64, ¿vale? Y esto se suma y tenemos 34 más 64 es 98 ¿vale? Unidades. Pues así es como se calcula su masa molecular, ¿de acuerdo? Y ya por último, el último ejemplo, que es este compuesto que tenemos aquí, el CaOH2, que es el hidróxido de calcio, ¿de acuerdo? No hace falta, de nuevo os lo digo, aprenderse los nombres. De momento solo quiero que calculemos su masa molecular. ¿De qué está compuesto este? Está compuesto de un átomo de calcio y luego este 2, como aquí hay un paréntesis, ¿vale? Este 2 representa que hay 2 átomos de oxígeno y 2 átomos de hidrógeno, ¿vale? Entonces, ¿cómo se va a calcular? Pues de nuevo, sumando las masas atómicas de cada elemento. Tenemos el calcio, que el calcio nos vamos aquí, ¿vale? Y nos fijamos que el calcio está aquí, pone 40,078. De nuevo, podemos usar 40 sin problema. Por lo tanto, tenemos 40 más, y ahora, entre paréntesis, ¿cuánto es la del oxígeno? 16. ¿Cuánto es la masa atómica del hidrógeno? 1. Y todo está multiplicado por 2, porque hay 2 de cada, ¿vale? Este 2 de nuevo indica que hay 2 oxígenos y 2 hidrógenos, ¿vale? Sería algo así. ¿Esto que sale? Pues sería 40 más 16 por 1, o sea, perdón, 16 más 1, no por 1. 16 más 1 es 17, por 2 es 34, ¿vale? Esto es igual a 40 más 34, que igual a 74 unidades, ¿vale? Pues ya está, así se calcula esto, es sencillo, ¿vale? Os vamos a poner muchos ejemplos donde os vais a calcular vosotros y cualquier duda, ya sabéis, nos preguntáis, nos escribís aquí ahora, cualquier cosa, ¿sí? Venga, un abrazo.